a la religión. Shalom, shalom y bienvenidos a su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y les quiero mandar un abrazo en la distancia a todos ustedes, hermanos, hermanas, fieles a nuestro Maestro Yeshua. Recuerden que aquí venimos a escudriñar la bendita palabra de nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, y no a perder el tiempo con predicaciones cristianas ni nada de eso. Aquí venimos a estudiar la Escritura, a escudriñarla. Así es que si quieres aprender, te invito a que te quedes, porque el tema de este Shabbat es acerca de las profecías de nuestro Maestro Yeshua acerca del fin, que está en el libro de Matilla, de Mateo. Pero esto lo escudriñaremos después de que elevemos nuestros ojos al cielo y pidamos en oración para que sea nuestro Elohim bendito Yahweh el que dirige este estudio y no el hombre. Oremos. Yahweh bendito, Elohim santo, escucha nuestro clamor, Padre nuestro, porque venimos a rogarte y a suplicarte que nos perdones todos y cada uno de nuestros pecados y nos ayudes a no pecar más, porque solo tú puedes ayudarnos. Que tus ángeles acampen siempre alrededor nuestro y de todos nuestros seres amados, para que nos protejan de tu ira venidera, que viene pronto según tus profecías que vamos a escudriñar, para todos los habitantes de este mundo. Te suplico, Padre Celestial, por bendiciones especiales para todos y cada una de las personas que estén viendo, escuchando este estudio, junto con todos sus seres amados, que nos llenes a todos de tu amor, de tu protección, de tu sabiduría, que nos restablezcas la salud a todos los que le estemos necesitando, que nos llenes de prosperidad, de paz, de bienestar y de todas las cosas buenas que solo tú, Padre bendito, sabes dar. Te rogamos nuevamente, Padre Santo, para que tus ángeles acampen siempre alrededor nuestro, para que no permitan que nadie nos haga ningún daño y que no permitan que nosotros se lo hagamos a alguien y que no permitan tampoco que nunca nos alejemos o nos salgamos de tu camino. Así como también, Padre mío, te pido por bendiciones para todos y cada uno de los instrumentos especiales junto con sus familias que tú estás usando grandemente para llevar la verdad de tu divina palabra a todos los rincones de este mundo. Y gracias, Padre nuestro, Creador y Dador de la vida, por todo tu amor y misericordia que día a día derramas sobre todos nosotros, que no merecemos, Padre bendito, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos has amado tanto que diste la vida de tu Hijo Yeshua para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sacrificio de amor del cual te vamos a estar eternamente agradecidos. Gracias, Padre bendito. Gracias por ser tan bueno con todos nosotros. Te rogamos, te suplicamos por todo esto, Padre eterno, no porque lo merezcamos, no, pero sí por los méritos propios y en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Yeshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y darnosla en abundancia, y lo has constituido en el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre nuestro, ponemos este estudio en tus pies, para que seas tú quien lo dirija y no el hombre. Amén y amén. Ok, hermanos, hermanas. Hay varias profecías de nuestro Maestro Yeshua que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y parece ser que no a muchos les interesa o no se han dado cuenta. Pero el anuncio del fin de esta era está más cerca de lo que muchos piensan o creen. Vamos a ver varias profecías al mismo tiempo, pero nos vamos a concentrar de lleno en una que está a la vista de todos y muchos parecen ignorarla. Vamos a ver versículo por versículo para poder entender lo que estamos escudriñando, ¿ok? El estudio está basado en el libro de Matilla, Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. 3 al 14, que dice: Estando él, o sea, nuestro maestro, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Okay. Los discípulos de Yeshua le preguntaban en privado sobre el futuro.
Ellos quieren saber cuándo ocurrirían los eventos que el maestro ha estado prediciendo y cuáles serán esas señales de su segunda venida y del fin de los tiempos. El significado de esto muestra la preocupación y la curiosidad de los discípulos por el futuro y por entender los planes divinos. Versículo 4. Yeshua respondió diciéndoles: miren que nadie los engañe. Órale, de esto se trata la mayoría de mis estudios. La advertencia que se está dando es que Yeshua les está advirtiendo a sus discípulos que tengan cuidado con el engaño, así como también nos lo está diciendo a nosotros. Nuestro maestro Yeshua comienza su respuesta a las preguntas de los discípulos sobre los eventos futuros y su segunda venida. El mensaje principal es una advertencia contra el engaño. Yeshua insta a sus seguidores, a nosotros también, a estar atentos y vigilantes para no ser engañados por falsos profetas o enseñanzas erróneas que podrían surgir. Este consejo es especialmente relevante en el contexto de los últimos tiempos, donde muchos intentarán desviar a los creyentes con falsos mensajes y señales. Esta es la primera señal que el maestro menciona de la presencia de engañadores que tratarán de confundir a los creyentes. Esa es la señal. ¿Y quiénes son esos engañadores? Bueno, vamos a verlo de esta manera, ¿ok? Para que podamos entenderla bien. ¿Qué estamos viendo actualmente con más de 4,200 religiones y denominaciones en el mundo? ¿Verdad que muchos no le están haciendo caso a nuestro maestro de estar atentos y vigilantes de esos engañadores? Porque si así fuera, no habría tantas iglesias domingueras que no respetan el séptimo día, el día de reposo de Yahweh Elohim, congregándose el día primero de la semana en domingo, estando en plena rebeldía de lo que nuestro Padre Celestial manda y obedeciendo a la doctrina de los hombres antes que al Creador de todo. Ahora están viendo la importancia de esta advertencia de nuestro Maestro Yeshua a todos nosotros. Y la estamos viendo. Esta profecía está pasando. Hay 800,000 iglesias por todos lados. Todas paganas e idólatras, porque no siguen esto. Siguen la doctrina de los hombres. Y para empezar se los estoy poniendo aquí. Se juntan el primer día de la semana, cuando aquí dice que es el séptimo día. ¿Verdad? Pero bueno. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. ¿Y a poco no se han salido, hermanos? ¿Y no es eso lo que estamos viendo hoy? Grandes cantidades de Mashiach que aparecen, lo estamos viendo hoy en día. Vemos iglesias llenas los domingos con pastores vividores, mentirosos, falsos, engañadores, así como también los sacerdotes católicos con toda su mafia religiosa llena de idolatría y paganismo. ¿Y qué de esos que se autodenominan profetas y pastoras? Bola de ridículos, hijos de Satanás. Disfrazados, porque son hijos de Satanás disfrazados. No me crean a mí. Lo dice el libro de Corintillín Bet. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Para que vean que no soy yo. Yo se los remarco bonito, ¿verdad? Pero nada más. Miren. Porque los tales son falsos enviados, obreros fraudulentos, disfrazados como enviados del Mashiach. Y no es de maravillarse, porque el Satán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Está claro. Nuestro maestro Yeshua predice que muchos falsos mesías y profetas y pastores vendrán afirmando ser él. Esos falsos maestros intentarán desviar a los fieles, lo que resalta la importancia del discernimiento espiritual. Pero cabe mencionar que el trabajo que hacen para su padre Satanás lo están haciendo muy bien, ya que tienen a millones engañados con todas esas falsas religiones y denominaciones que son un negocio muy próspero para ellos, ya que viven muy bien del dinero que les roban con el falso diezmo a sus congregantes, porque se los están robando. Esa es la palabra, aunque a muchos no les guste. Yo hablo directo, yo no ando con palabras lisonjeras, y les voy a decir por qué. Porque el diezmo, para empezar, no está vigente.
Y si estuviera vigente, tendrían que mandarlo a Jerusalén, como dice la Escritura. Otra cosa, el diezmo no era dinero. Pero ellos los amenazan y les hacen creer usando el libro de Malaquías que le están robando a Dios, cuando en verdad los que roban son ellos. Y todas esas iglesias son escuelitas de Satanás que las usa para tratar de llevárselos a todos al castigo eterno. ¿Se está entendiendo? Porque en esas iglesias predican al hombre, la doctrina del hombre. No enseñan, no hay enseñanza. Yo anduve por todas esas religiones. A mí no me van a decir de que, ay, hermano, qué mentiroso. Yo anduve en todo eso. Mi padre me trajo por todo eso, viendo toda la porquería. Que aunque en ese entonces yo no lo veía así, pero me voy a echar mentiras. Y ahora también los que levantaban la mano y gritaban y brincaban y decían, bueno, en fin, nos movían como querían. Hasta que mi padre me dio el coscorrón y me dijo, vente, mira lo que yo digo aquí, no lo que dicen todos esos hijos de Satanás, mentirosos. Y ahora por eso estoy haciendo esto, hermanos. Ok, ahora vamos a ver la profecía en la que se centra este estudio y es el versículo 6. Este está muy pesado, hermano. Y esto lo estamos viendo ahorita en nuestro pueblo. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras. No se confundan, porque es necesario que sucedan esas cosas. Pero todavía no es el fin. Okay. Guerras y rumores. Yeshua menciona conflictos y rumores rumores de guerras y conflictos como señales e insta a sus seguidores a no alarmarse, ya que estos eventos deben suceder, pero no indican el fin inmediato. ¿Okay? Miren, hermanos y hermanas, como aquí escudriñamos la bendita palabra de Yahweh Elohim, les voy a mencionar rápidamente algunas de las guerras principales para que se den cuenta lo paciente que ha sido nuestro Padre. Empezando en la antigüedad del siglo I al siglo V. No les voy a dar las fechas ni eso porque me tardaría mucho. Están las guerras góticas, guerras romano-persas, guerras civiles romanas, guerras principales en la Edad Media, guerras bizantino-sasánidas, la conquista musulmana, guerras vikingas, guerras de los cruzados, guerras de los mongoles, guerras de los 100 años, guerras principales en la Edad Moderna del siglo XV, guerras de los reyes católicos, guerras italianas, guerra de los 30 años, guerras napoleónicas, guerras principales en la Edad Contemporánea, guerra de independencia de los Estados Unidos, guerras napoleónicas, guerra de independencia de América Latina, guerra civil estadounidense, guerras de unificación alemana, guerras ruso-japonesas, y todavía faltan, ¿eh? Ok, se están dando cuenta de que nuestro Padre Santo Yahweh Elohim ha sido demasiado paciente con esta humanidad. Y miren, la lista anterior no es exhaustiva y solo menciono algunas de las guerras más significativas en la historia. Existen numerosos conflictos menos conocidos que también tuvieron un impacto considerable en sus respectivas épocas y regiones. Aquí hay una lista general de algunos de los conflictos más significativos del siglo XX hasta la actualidad. Agárrense porque esto está poniendo muy bueno. No les voy a dar fechas. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil China, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la de Vietnam, la Guerra de Independencia de Argelia, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur, la Guerra Irán-Irak, la Guerra de las Malvinas, la Guerra Civil del Salvador, la Guerra del Golfo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las guerras principales del siglo XXI. Guerra de Afganistán, guerra de Irak, guerra civil siria, conflicto en Ucrania, presente incluyendo la invasión rusa, guerra en Yemen, guerra contra el Estado Islámico. Otros conflictos notables, el conflicto de Cachemira, conflicto en África como la Segunda Guerra del Congo, guerra civil en Sudán del Sur. Esta lista incluye tanto guerras interestatales como conflictos internos. Además, muchos conflictos no son categorizados oficialmente como guerras, aunque pueden ser igual de devastadoras. Ahora, nuestro pueblo Israel ha estado involucrado en múltiples conflictos desde su establecimiento como Estado en el año de 1948. Vamos a ver un resumen de las principales guerras y conflictos en los que Israel, nuestro pueblo, ha estado involucrado.
La Guerra de Independencia de 1948 y 1949. Después de la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, 5 países árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, invadieron el territorio del nuevo Estado. ¿Cuál fue el resultado? Israel logró mantener y expandir su territorio más allá de las fronteras propuestas por la ONU. El armisticio se firmó en 1949, pero no se estableció una paz duradera. La crisis del Suez. Israel, junto con Francia y el Reino Unido, invadieron Egipto después de la nacionalización del canal del Suez por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. El resultado fue que bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, las fuerzas invasoras se retiraron y el canal quedó bajo el control egipcio. La Guerra de los 6 días. La tensión creciente entre Israel y sus vecinos árabes llevó a un conflicto donde Israel lanzó ataques preventivos contra Egipto, Siria y Jordania. Como resultado, Israel obtuvo una victoria rápida y decisiva capturando la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y los Altos del Golán. La guerra de Yom Kippur en el 1973. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante el día santo judío de Yom Kippur. Y el resultado fue que después de las primeras pérdidas, Israel logró repeler a las fuerzas invasoras y avanzó en territorio enemigo antes de que se negociara un alto al fuego. Guerra del Líbano. Israel invadió el Líbano con el objetivo de destruir las bases de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, después de una serie de ataques transfronterizos. Y el resultado fue que la OLP fue expulsada de Beirut, pero la ocupación prolongada llevó a conflictos continuos y la creación de Hezbollah. En todo esto, nuestro Padre Santo Yahweh, como en las guerras anteriores que tuvieron en el pasado, Él ha puesto su mano y le ha dado victoria a nuestro pueblo. Hay conflictos de la intifada. Vamos a ver primero qué es una intifada para los que no saben. Yo no sabía, hermanos, ¿ok? Una intifada es un levantamiento popular generalmente de carácter violento que se caracteriza por la resistencia y protestas de un grupo de personas contra una autoridad o poder establecido. El término es especialmente conocido en el contexto del conflicto israelí-palestino, donde se refiere a 2 levantamientos específicos de la población palestina contra la ocupación israelí. La primera intifada fue en el 87 hasta el 93. Este fue un levantamiento palestino que comenzó en diciembre de 1987 y continuó hasta los acuerdos de Oslo en 1993. La protesta incluyó manifestaciones, huelgas y enfrentamientos violentos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelí. Después vino la segunda intifada en el 2000 al 2005 y también conocida como la intifada de Al-Aqsa, que comenzó en septiembre de 2000. ¿Okay? Este levantamiento fue más violento que el primero, con un aumento significativo en los ataques suicidas, bombardeos y enfrentamientos armados. La palabra intifada proviene del árabe y significa levantamiento o sacudida. Estos movimientos son vistos como intentos de la población palestina de sacudir el control israelí sobre los territorios ocupados y reclamar sus derechos y soberanía. La guerra del Líbano. La Hezbollah lanzó ataques contra Israel en el 2006, lo que provocó una respuesta militar. Y otra vez, el resultado fue que después de un conflicto de un mes se estableció un frágil cese al fuego, pero las tensiones continuaron. Los conflictos en Gaza. La operación Plomo Fundido del 2008 al 2009, una ofensiva militar en respuesta a los ataques con cohetes desde Gaza. La operación Pilar Defensivo del 2012, la operación Margen Protector del 2014 y el conflicto Israel-Gaza del 2021. Intensificación de los ataques con cohetes desde Gaza y la respuesta militar israelí. Esto trajo como resultado el cese al fuego tras 11 días de combates, pero las tensiones persistieron. Además de estos conflictos principales, Israel ha estado involucrado en numerosas escaramuzas, operaciones militares y tensiones constantes con diversos grupos militares y países vecinos. La situación en la región es compleja y dinámica, con raíces profundas en cuestiones territoriales, religiosas y políticas. Actualmente el conflicto entre Israel y Hamás sigue siendo intenso y devastador,
desde que comenzó la guerra el 7 de octubre del 2023. Ha habido numerosas bajas y destrucción tanto en Gaza como en Israel. Y luego que sigue el versículo 7 que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Va a haber, o de hecho ya los hay desde hace tiempo, los desastres globales. Habla de guerras internacionales y desastres naturales. Estos eventos son parte de un patrón más amplio de tribulación antes del fin. Vamos a ver solo algunos números actuales para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando alrededor nuestro, y muchos ni cuenta nos damos. Yo les estoy dando toda esta información para que sean, son las profecías de nuestro maestro que se están cumpliendo. Por eso les estoy dando esto. Desastres naturales, terremotos. Voy a hablar general porque si no, no acabo nunca. Según el Centro Sismológico de los Estados Unidos, se registraron alrededor de 20,000 terremotos en todo el mundo solo en el 2022. 20,000 terremotos. Se dicen rápido, ¿verdad? Muchos de ellos fueron de baja magnitud y no causaron daños significativos, pero los terremotos más fuertes pueden tener un impacto devastador. Por ejemplo, el terremoto de Turquía y Siria en febrero del 2023 dejó más de 50,000 muertos y millones de personas desplazadas. ¿Y qué de las inundaciones y huracanes? Según el informe sobre desastres de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, los desastres relacionados con el clima han aumentado en frecuencia y severidad en la última década, con un aumento del 30% en eventos relacionados con el clima desde el año 2000. El hambre, inseguridad alimentaria, eso es lo que hay. Según el informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, alrededor de 828 millones de personas experimentaron hambre en el año 2021, lo que representa un aumento de 46 millones desde el 2020. Y se estima que 2.300 millones de personas, aproximadamente el 29.6% de la población mundial, enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave. Ahí están las profecías cumpliéndose. ¿Y qué de las enfermedades, de las pestes, de las pandemias? La pandemia del COVID-19 ha causado más de 69 millones de muertes en todo el mundo desde su inicio en el 2019, con impactos profundos en la salud pública, la economía y la vida cotidiana. Enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis y el SIDA continúan causando millones de muertes anualmente. Pero no nada más el SIDA causa muertes. En el 2021 hubo aproximadamente 619,000 muertes por malaria. Fíjense, por malaria, según la Organización Mundial de la Salud. Estas estadísticas reflejan la complejidad y la gravedad de los problemas que Mateo 24:7 menciona, evidenciando cómo los desastres naturales, la hambruna y las enfermedades han impactado al mundo en tiempos recientes. Lo cual quiere decir que el fin ya se acerca. Versículo 8. Pero todo esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Los principios de dolores o el comienzo del sufrimiento. La frase se interpreta comúnmente como una referencia a las pruebas y sufrimientos que precederán a eventos más graves y significativos. Alude a un tiempo de angustia y tribulación que la humanidad enfrentará. En el contexto de la enseñanza de nuestro maestro Yeshua sobre el fin de los tiempos, se considera que estos dolores o sufrimientos son señales que indican que algo más grande y definitivo está por venir, como la segunda venida de Yeshua HaMashiach y el establecimiento del reino de nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, lo cual ya está más cerca. Algunos intérpretes también relacionan esta expresión con el proceso de parto, sugiriendo que así como el dolor del parto precede a la llegada de una nueva vida, estos sufrimientos también preceden a la llegada del reino de Yahweh Elohim y a la restauración final. En resumen, Mateo 24:8 se centra en la idea de que las calamidades y tribulaciones que el mundo experimentará son solo el comienzo de un periodo de pruebas más intensas antes de la intervención divina en la historia. Y mucho ojo con lo que sigue, el versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Esto es bien importante. Él no se llama Jesús.
A mí muchos me odian porque yo le digo Yahshua y me insultan y yo no sé cuántas veces me han mandado al infierno a mí, pero yo no voy a negar el nombre de mi maestro, de mi Salvador. El nombre que nuestro Padre Celestial le puso a nuestro maestro, a su hijo. ¿No le puso Jesús? Me explico, los nombres propios no se traducen, ¿ok? La tribulación. Yahshua advierte que sus discípulos experimentarán dificultades y sufrimientos significativos como muchos los estamos experimentando ahora. Esta tribulación puede referirse tanto a problemas físicos como a conflictos emocionales y espirituales que surgirán por su fe. Pero la persecución y el martirio, esta frase, os matarán, indica que la persecución no solo será social o emocional, sino que algunos creyentes enfrentarán la muerte por su fe, como ya estuvo pasando allá en Roma en los tiempos de sus emperadores, ¿verdad? Bueno, a lo largo de la historia muchos creyentes han sido martirizados por no renunciar a sus creencias. Vamos a ser aborrecidos de las naciones, recuerden eso. Nuestro Mashiach Yahshua señala que la animosidad hacia sus seguidores será generalizada, abarcando todas las naciones. Esto puede interpretarse como un rechazo global a los valores del creyente y a la fe en el Hijo del Todopoderoso Yahweh Elohim. ¿Y qué más dice? Que por causa del nombre de Yahshua, la persecución que sufrirán los creyentes será específicamente por causa de su nombre, lo que indica que su fe y lealtad a Yahshua serán las razones principales de la hostilidad que enfrentarán. A mí me dicen que no tienen ni una idea, hermanos, a mí cómo me insultan, cómo Satanás mueve a esas pobres personas ignorantes, pero bueno, yo las entiendo porque pues son ignorantes de la palabra. En resumen, Mateo 24:9 describe el sufrimiento y la persecución que los seguidores del Mashiach Yahshua experimentarán en los últimos tiempos, enfatizando que estas dificultades son una consecuencia de su fe y compromiso con la verdad de la bendita palabra de nuestro Padre. Bueno, versículo 10. Entonces muchos tropezarán, ojo con esto, Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Fíjense qué serio es esto dentro de nuestro pueblo. Este versículo aborda el impacto que la persecución y la tribulación tendrán en la comunidad de creyentes y en las relaciones humanas. Vamos a analizarlo bien para que no quede ninguna duda de lo que se nos está advirtiendo. Tropezarán. La palabra tropezarán se refiere a cómo algunos creyentes pueden perder su fe o desmayar espiritualmente debido a la presión y el sufrimiento que enfrentarán. La dificultad puede ser que algunos se desvíen de su camino de fe. Se van a entregar unos a otros. Este aspecto implica que la persecución puede provocar una traición entre los creyentes. La presión externa puede llevar a algunos a delatar o traicionar a otros, posiblemente para salvarse a sí mismos de la persecución. Nos van a aborrecer mutuamente. La frase unos a otros se aborrecerán sugiere que la persecución puede generar divisiones y resentimientos entre los seguidores del Mashiach. La desesperación y el miedo pueden llevar a la desconfianza y al odio, incluso dentro de la comunidad de creyentes. Nos dice que habrá mucha angustia. Este versículo refleja un entorno de caos y desesperación en el que los valores y las relaciones humanas se ven gravemente afectados por la tribulación. En tiempos de crisis, la humanidad puede demostrar lo peor de sí misma, incluyendo la traición y el odio. ¿Okay? En resumen, Mateo 24:10 destaca cómo la persecución y las pruebas de fe pueden afectar negativamente las relaciones entre los creyentes, llevando a algunos a tropezar, traicionar y aborrecer a otros en un tiempo de intensa tribulación. Ojo, esto es lo que ya estamos viviendo en la actualidad. Vámonos al versículo 11 que dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engaño. La palabra engañarán sugiere que estos falsos profetas utilizarán tácticas persuasivas y engañosas para atraer a las personas hacia enseñanzas incorrectas, o sea, a las doctrinas de los hombres. Esto puede incluir la manipulación emocional, como los pentecostales que vengan, y no nada más hay otros que también lo hacen, no nada más ellos, o la distorsión de las escrituras para servir a sus propios intereses.
Pero ¿cuál es el impacto en la comunidad? El hecho de que muchos serán engañados indica que habrá un amplio alcance de estos falsos profetas. En tiempos de incertidumbre y tribulación, la gente puede estar más vulnerable a creer en enseñanzas que parecen ofrecer esperanza o respuestas, aunque sean engañosas. Por eso hay tantas iglesias, porque esos hijos de Satanás los tienen engañados con puras falsas esperanzas de vida eterna. Bueno, antes de la vida eterna, pero en el infierno, en el castigo eterno. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ya eso ya lo saben. Y esta es la advertencia para los creyentes. Este versículo sirve como una advertencia para los seguidores del Mashiach Yahshua, para que estén alertas y discerniendo en cuanto a las enseñanzas que reciben. La comunidad de fe debe estar fundamentada en la verdad de las Escrituras para no ser fácilmente engañada. Ahorita muchos están engañados. En resumen, este versículo enfatiza la advertencia de que durante tiempos difíciles la proliferación de falsos profetas será un desafío significativo y que la comunidad de creyentes deberá estar alerta y fundamentada en la verdad para evitar ser engañada. ¿Se está entendiendo? Algún día les voy a dar testimonio de un profeta, un evangelista, que híjole, no lo maté nada más porque mi padre es muy grande, tantas burradas y estupideces que decía y cómo se daba el taco de que viajaba en avión en primera clase y puros hoteles de 5 estrellas y que lo llevaban y que lo traían. Y, ¡ójole! Bueno, pero si Satanás. Versículo 12. Y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. ¿Ok? Vamos a ver el porqué de la violación de la Torá, o como otras Biblias dicen, multiplicación de la maldad. Esta expresión indica que en los últimos tiempos habrá un incremento en la injusticia, el pecado y la corrupción moral, como lo estamos viviendo hoy en día. Esto sugiere un ambiente en el que el comportamiento inicuo se volverá más común y aceptado socialmente. ¿Pero qué es un comportamiento inicuo?, se preguntarán algunos. Bueno, un comportamiento inicuo se refiere a acciones que son injustas, malvadas o moralmente incorrectas. La palabra inicuo proviene del latín iniquus, que significa injusto o desigual. Este tipo de comportamiento va en contra de los principios éticos y morales generalmente aceptados y pueden incluir la injusticia, actos que son desiguales o que niegan los derechos de otros, la malicia, comportamientos que buscan causar daños a otros, ya sea física, emocional, social o espiritual. La deshonestidad, engaños o mentiras que dañan la confianza y la verdad. Inmoralidad, acciones que van en contra de las normas morales como el abuso, la corrupción o la explotación. Falta de compasión, comportamientos que demuestran indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. En un contexto escritural, el comportamiento inicuo a menudo se relaciona con la desobediencia a las enseñanzas de Yahweh Elohim y un estilo de vida que se aleja a los valores del creyente. Se considera que tales acciones generan un impacto negativo en la sociedad y en las relaciones entre las personas. El amor de muchos se enfriará. La frase esa del amor de muchos se enfriará se refiere a cómo el aumento de la maldad puede llevar a una disminución del amor genuino, tanto hacia nuestro Creador bendito Yahweh Elohim, como hacia los demás. Esto puede manifestarse en la falta de compasión, la indiferencia y la desconfianza entre las personas, causando un impacto en la comunidad, porque el amor es un componente fundamental de la fe del creyente y su enfriamiento puede llevar a divisiones, conflictos y a una pérdida de la unidad de la Keilah o de la congregación. Los seguidores del Mashiach Yahshua pueden volverse menos dispuestos a apoyarse mutuamente y a vivir menos en amor. Pero ¿cuáles son las consecuencias del entorno? ¿Ok? Este versículo resalta como un entorno de maldad y pecado y puede afectar la espiritualidad y la calidad de las relaciones interpersonales. En lugar de crecer en amor, muchos pueden verse afectados negativamente y perder su fervor. En resumen, esto que acabamos de ver advierte sobre el peligro de que el aumento de la maldad en los últimos tiempos puede resultar en un enfriamiento del amor entre las personas, lo que afectará negativamente a la comunidad de creyentes y su capacidad para vivir y demostrar el amor de nuestro Maestro Yahshua. ¿Y no es eso lo que hemos estado viviendo hoy en día?
¿Se están dando cuenta de que las profecías se están cumpliendo enfrente de nuestros ojos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos ayudando a nuestros seres amados a salirse de esas religiones e iglesias paganas e idólatras? Bueno, eso se los dejo a ustedes, porque cada quien va a dar cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo viviendo en este mundo. Y miren lo importante que es lo que a continuación sigue, y que en casi todos mis estudios se los recuerdo, y es, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. No es nada de que, ay, yo creo en Jesús y me voy a ir al cielo. Cómo no, ni se llama Jesús ni te vas a ir al cielo. Okay. Y ahí tengo los estudios que hablan de eso, de la escritura, no yo. Vamos a analizar esto completamente porque es muy importante para nuestras vidas. Vamos a empezar por entender qué es perseverancia. La palabra persevere implica un esfuerzo continuo y una firmeza en la fe, a pesar de las dificultades. Nuestro Mashiach Yahshua está subrayando que en medio de la tribulación y la persecución, es crucial que los creyentes mantengan su compromiso con Él y no se desvíen de su camino. Vamos a ver el contexto de la tribulación para poder entender mejor esto que estamos analizando. Este versículo se encuentra en un pasaje en el que Yahshua advierte sobre los tiempos difíciles que vendrán, incluyendo la persecución, el engaño de los falsos profetas, de esos pastores y el enfriamiento del amor. La perseverancia es presentada como la clave para superar estas adversidades. Ahora, la salvación, la promesa de "este será salvo", se refiere a la salvación eterna que se ofrece a aquellos que permanecen firmes en su fe hasta el final. ¿Y cuál es el final? Cuando dejas este cuerpo. Ese es el final. Y tienes que perseverar hasta que dejes este cuerpo. Si no, pues yo no sé, ahí te lo vas a arreglar con nuestro Padre. Esto resalta la conexión entre la perseverancia en la fe y la experiencia de la salvación, enfatizando que no es suficiente comenzar bien, con el comenzar bien, sino que debes de terminar bien. ¿Ok? La esperanza y el aliento, este versículo también ofrece esperanza y aliento a los creyentes. A pesar de las dificultades, hay una recompensa para aquellos que se mantienen fieles. La promesa de salvación es un motivo para perseverar y seguir adelante, incluso cuando la situación parezca desalentadora. Por eso tenemos un llamado a la acción. Matilla o Mateo 24:13 es un llamado a la acción para los seguidores del Mashiach, quien les recuerda que deben estar alertas y preparados para enfrentar los desafíos, manteniendo su fe y confianza en Yahweh Elohim. La perseverancia es un componente vital de la vida del creyente y es una actitud que debe cultivarse a lo largo del tiempo. ¿Ok? En conclusión, Matilla o Mateo 24:13 enfatiza la importancia de la perseverancia en la fe en tiempos de dificultad. Miren, hermanos y hermanas, el mensaje es claro. Aquellos que se mantengan firmes y leales a su fe a pesar de las tribulaciones recibirán la promesa de la salvación. ¿Está claro esto, verdad? Ok. Este versículo ofrece tanto un desafío como una esperanza, instando a los creyentes a permanecer enfocados en su relación con el Mashiach y a confiar en su promesa de redención. Y el 14, ya por último, dice: y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La frase "se proclamará en toda la tierra" indica que el mensaje del reino de Yahweh debe ser compartido y proclamado. Las buenas nuevas de salvación, que incluyen la vida, muerte y resurrección de Yahshua, es el núcleo del mensaje del creyente. La expresión "en todo el mundo" o "en todas las naciones" subraya la universalidad del mensaje de la bendita palabra. No se limita a un grupo específico o a una región. Se extiende a todas las naciones y pueblos. Que quede bien claro esto, ¿ok? Nada de que este es para los judíos y este es para nosotros. ¡Todos! ¡Estamos! Esto enfatiza la misión de la Keilah, de la congregación, de llevar el mensaje del Mashiach Yahshua a todas las personas, independientemente de su origen o cultura. La predicación de las Escrituras se presenta como un testimonio. Esto significa que la bendita palabra no solo se debe proclamar, sino que también debe de ser vivida y ejemplificada por los creyentes. ¿Se está entendiendo? O sea, no nomás la avientes de aquí, sino vívela. Y saben algo, hermano,
van a vivir bien felices y bien tranquilos. Así se está derribándose el mundo a su alrededor. Ustedes van a tener una tranquilidad. Como dice nuestro maestro, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. ¿Se está entendiendo? Ok. El testimonio implica que la vida de los creyentes en Yeshua debe reflejar la verdad del mensaje que están compartiendo. La última parte del versículo, y entonces vendrá el fin, establece una conexión clara entre la predicación de la palabra y el regreso del Mashiach Yeshua, nuestro maestro. Se está señalando que la proclamación del mensaje del reino es un precursor necesario para el cumplimiento de los eventos escatológicos. En fin, en este contexto se refiere al regreso del Mashiach y al establecimiento del reino de Yahweh Elohim en su plenitud. Este versículo implica una responsabilidad urgente para los creyentes de participar en la misión de difundir las buenas nuevas de salvación. El enseñar la bendita palabra no es solo una tarea opcional, sino una parte integral del plan de Yahweh Elohim para la humanidad, y es una señal de que el fin está cerca. En resumen, Mateo 24:14 enfatiza la importancia de la proclamación de la palabra del reino en todo el mundo, como un testimonio para todas las naciones. La difusión del mensaje del Mashiach está ligada al cumplimiento de los eventos del fin, y este versículo invita a los creyentes a asumir la responsabilidad de compartir su fe y vivir de acuerdo con ella, anticipando el regreso de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. ¿Se está entendiendo? En resumen, no solo advierte sobre los desafíos del futuro, sino que también ofrece un llamado a la acción para todos los creyentes. Nos anima a permanecer firmes, a ser testigos fieles de la palabra y a confiar en la fidelidad de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim, mientras se preparan, o mejor dicho, nos preparamos para el regreso de nuestro maestro Yeshua. La pregunta es, ya saben que yo soy bien preguntón, ¿estás listo o lista para ese encuentro? La respuesta ya sabes a quién se la tienes que dar, y obviamente no es a mí, ¿ok? Espero que este estudio haya sido bien entendido, porque nuevamente y como siempre las Sagradas Escrituras han hablado, yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno, y el que no quiera creer, pues ese es su problema y no el mío. Yo ya cumplí con informarles. Y nuevamente les quiero recordar que en el día de tu juicio final vas a estar tú solo o sola enfrente del juez supremo, quien dictará la sentencia eterna de acuerdo a tu comportamiento en este mundo, bueno o malo. Así es que ya lo sabes, sobre aviso no hay engaño, ¿ok? Que el shalom de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim esté siempre en sus corazones y en sus hogares en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y el Salvador de nuestras vidas. Y no se les olvide orar los unos por los otros, y que el amor, la bondad y todos los buenos deseos sobreabunden entre todos nosotros, que formamos una parte del pueblo escogido del Creador, sustentador y dador de la vida, nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim. Y quiero invitar a todos los que no lo han hecho a que se suscriban a mi canal, en donde encontrarán más de 250 estudios 100% de las Sagradas Escrituras, y a que inviten a más personas a que también se suscriban y a que toquen la campanita para que se les avise cada vez que subo un estudio nuevo. Y como siempre les digo, que ha sido un placer y un honor para mí el compartir todo este tiempo de estudio con todos ustedes. Cuídense mucho, que Satanás todavía anda suelto y buscando a quien llevarse con él al castigo eterno. Pero tú, mantente firme en la fe, sabiendo en quién has confiado. Shalom, shalom, y nos vemos en el siguiente estudio de Shabbat. Bueno, eso sí es que nuestro Elohim bendito Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom.